¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad, es decir que mejoramos el promedio. Espero que te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dándole un rojo a suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de julio. Vamos a empezar con la Copa Pokal o la Copa Alemana. El encuentro entre el Eversberg versus el Bayer Leverkusen. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Eversberg de los últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Tampoco está tan mal el Bayer Leverkusen. Y que enfrentamientos de ellos no hay, pues esta es la primera vez que se van a enfrentar. Veamos cómo le va al Elversberg de local. El Elversberg de local tiene 5 victorias de 5, es decir, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va el Bayer Leverkusen como visitante, y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que también juega bien como visitante, ¿no? 3 de 5 es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 5% a que gana el Elversberg y un 83% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Bien, ahora pasemos a la Supercopa de Alemania, que es el partido más atractivo en Alemania, ¿no? El encuentro entre el Leipzig versus el Bayern de Múnich. Supercopa, ¿no? Veamos si hay bajas, pues el Leipzig tiene una baja y el Bayern tiene 2 bajas. Veamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Podríamos decir que viene bien, 3 de 5 es un buen promedio. Mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, una victoria, 2 empates. Domina también el Bayern. Pero veamos los enfrentamientos entre ellos. Pues una victoria para el Bayern, una victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern, un empate y segundo empate. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va al Leipzig de local. Y Leipzig de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 3 victorias. Se podría decir que juega bien de local. 3 de 5 es un buen promedio. Mientras que el Bayern de Múnich como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que un término medio, ni bien ni mal como visitante el Bayern. Las casas de apuestas les dan un 26% a que gana el Leipzig y un 51% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Bayern. Pasemos a la Copa, nos vamos a la Copa Emiratos, ¿no? La Copa Emiratos, el encuentro entre Arsenal versus el Sevilla. Final. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el Arsenal. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que está mejor el Sevilla, no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace gol. En enfrentamientos entre ellos, pues ganan una victoria para Sevilla, un empate, segunda victoria para Sevilla, una victoria para el Arsenal. Es decir que ligeramente el Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal de local. Y el Arsenal de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Sevilla como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, pasemos ahora vamos a Inglaterra, a la Copa, la Community Shield, el partido más atractivo en estos momentos, que es el encuentro entre el Liverpool versus el Manchester City. Veamos si tienen bajas. El Liverpool tiene 2 bajas,
y el Manchester City también tiene 2 bajas. Veamos ahora las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias. Es decir que Liverpool no viene bien. No, solo 2 victorias de 5, pues no es un buen promedio. Mientras que el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que no conoce la derrota. Viene mejor el Manchester City. Y vemos que como mínimo hace un gol. ¿Qué enfrentamientos entre ellos? Pues una victoria para Liverpool, un empate, segundo empate, una victoria para el Manchester City y tercer empate. Es decir que no hay un favorito aquí, todos están parejos. Veamos cómo le va a Liverpool de local. Y Liverpool de local de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Liverpool jugando de local. Mientras que el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Manchester City juega bien como visitante, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Liverpool y un 42% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Para la siguiente copa nos vamos a la Supercopa de Países Bajos, no, ex Holanda, pero ahora se hace llamar Países Bajos. El encuentro entre el Ajax versus el PSV Eindhoven. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que se podría decir que viene bien el Ajax, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que un término medio, ni bien ni mal. Ni bien ni mal, pero veamos en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el PSV, una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, segunda victoria para el PSV y un empate. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Ajax de local. Y el Ajax de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSV de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que se podríamos decir que el PSV va bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Ajax y un 23% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Ajax. Nos vamos a la siguiente Supercopa. Vamos a la Supercopa de Portugal, el encuentro entre Oporto versus el Tondela. Oporto, que es conocido, un grande de Portugal. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Tondela de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Tondela no viene nada bien, aún no conoce la victoria. En enfrentamientos entre ellos tiene el Oporto, una victoria para el Oporto, tercera victoria para el Oporto, cuarta victoria y quinta, es decir que el Oporto es el favorito. Veamos cómo le va al Oporto de local, y el Oporto de local tiene 5 victorias de 5, está invicto, se hace muy fuerte local, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Tondela como visitante tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Tondela no juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 86% a que gane el Oporto y un 3% a que gane el Tondela. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Oporto. Pasemos a la siguiente Supercopa. Vamos a la Supercopa de Turquía. El encuentro de Trabzonspor versus el Sivasspor. El Trabzonspor, que es un grande de Turquía. Veamos, no hay bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas al Trabzonspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria, un empate, es decir que no viene nada bien el Trabzonspor. Mientras que el Sivasspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, está mejor el Sivasspor, aún no conoce la derrota. Y en enfrentamientos entre ellos pues vemos que empate, una victoria para el Trabzonspor, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para el Trabzonspor, es decir que el Trabzonspor es el favorito. Veamos cómo va el Trabzonspor de local, y el Trabzonspor de local tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias, se podría decir que juega bien el Trabzonspor de local.
Veamos cómo le va al Sivasspor como visitante. El Sivasspor como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Sivasspor juega muy bien como visitante, ¿no? Tiene 4 y un empate, no conoce la derrota aún. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el Trabzonspor y un 21% a que gana el Sivasspor. El pronóstico para ese encuentro es gana el local, gana el Trabzonspor. Bien, ahora pasemos a Sudamérica y nos vamos a la Brasileirão, ¿no? En la Serie de Brasil, el encuentro entre Corinthians versus el Botafogo. Veamos, pues el Corinthians tiene 4 bajas y el Botafogo tiene 3, 4, 5 bajas, 6, 7, 8, 9 bajas. Wow, casi un equipo. 9 bajas es muy preocupante tomar en cuenta esas bajas. Veamos cómo le va al Corinthians como local. Y el Corinthians de los últimos 5 encuentros, perdón, el Corinthians tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que el Corinthians no viene nada bien. 3 derrotas de 5 pues no es un buen promedio. Mientras que el Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 derrotas. Bien, está peor el Botafogo, no solo tiene una victoria y 4 derrotas. Y en enfrentamientos entre ellos, pues vemos una victoria para el Corinthians, segunda victoria para el Corinthians, un empate, una victoria para el Botafogo y segunda victoria para el Corinthians. Es decir que el Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians, Chimao como es conocido, cómo le va de local. Y el Corinthians de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. No conoce la derrota, podríamos decir que se hace fuerte de local el Corinthians, mientras que el Botafogo como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es que no viene nada bien el Botafogo jugando como visitante. Veamos en la tabla de posiciones cómo les va. El Corinthians está segundo con 35 puntos y el Botafogo está 11avo con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gane el Corinthians y un 18% a que gane el Botafogo. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Corinthians. El siguiente encuentro, el encuentro entre el Flamengo versus el Atlético Goianense. Veamos, pues el Flamengo tiene 2 bajas y el Atlético Goianense solo una baja. Veamos a las estadísticas y en las estadísticas el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que viene bien el Flamengo, no conoce la derrota, mientras que el Atlético Goianense de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que no viene nada bien, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio, y en enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Atlético Goianense, una victoria para el Flamengo, segundo empate y segunda victoria para el Atlético Goianense, es decir que ligeramente el Atlético Goianense es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo de local. Y Flamengo de local tiene un empate, 4 victorias. Es decir que Flamengo viene bien. No conoce la derrota, es fuerte de local. Y el Atlético Goianense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias. 3 derrotas, disculpen. Tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate. Es decir que no juega nada bien como visitante el Atlético Goianense. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Flamengo está sexto con 30 puntos. Y el Atlético Goianense está en zona de descenso, posición número 18 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gane el Flamengo y un 10% a que gana el Atlético Goianense. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Pasemos a la siguiente liga. En la siguiente liga vamos a la Liga Pro de Ecuador. El encuentro entre el Independiente del Valle versus el Barcelona. Barcelona que es un grande ahí en Ecuador, un equipo grande en Ecuador. Veamos, pues no hay bajas a las estadísticas. Y en las estadísticas a Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota, un empate, es decir que viene bien, 3 de 5 es un buen promedio, mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir, un término medio, ni bien ni mal viene el Barcelona. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria del Barcelona, una victoria del Independiente del Valle, un empate, segunda victoria para el Barcelona y segunda victoria para el Independiente del Valle. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va Independiente del Valle de local. Independiente del Valle de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien, solo tiene una derrota, 4 de 5 es un buen promedio. Mientras que el Barcelona como visitante tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que Barcelona no viene nada bien jugando como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posición. Y en la tabla de posición el Independiente del Valle está en la posición número 4 con 6 puntos.
y el Barcelona está en la posición 7 con 4 puntos. Las casas de apuestas les dan un 41% a que gana el Independiente del Valle y un 32% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga, nos vamos a la Liga de Uruguay, el encuentro entre Maldonado versus el Nacional. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Maldonado de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, perdón, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que no viene bien Maldonado, mientras que el Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, empate, es decir que está mucho mejor el Nacional, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria Maldonado, segunda victoria para el Maldonado, una victoria del Nacional, segunda victoria para el Nacional y tercera victoria para el Nacional. Es decir que el Nacional es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Maldonado en local, y Maldonado en local tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien como local. Maldonado aún no conoce la victoria. Veamos cómo le va al Nacional, y el Nacional como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien el Nacional como visitante, aún no conoce la derrota, 4 de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posición. Y la tabla de posición Nacional está primero, ¿no? Bueno, por orden primero porque es la primera fecha. Todos tienen 0 puntos, Maldonado hasta esta posición número 13. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Maldonado y un 53% a que gana el Nacional. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Nacional. En apostadores, una recomendación que siempre le damos es que como máximo, si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si te gustó el video, no te olvides suscribirte, darle clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bueno apostadores, nos vemos, cuídense.